Mucho gusto, mi nombre es Stephanie Vega, estudiante del trimestre 2, sección T1 de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Al grupo al cual pertenezco le corresponde el tema del psicoanálisis, a mí específicamente la introducción, donde se habla de qué es el psicoanálisis y cuál es el objetivo del mismo. ¿Qué es? Es una práctica terapéutica y técnica de investigación fundada por el neurólogo austriaco Freud alrededor de 1896. El psicoanálisis es una teoría desde la que se consideró que la historia del individuo, sobre todo los primeros años, es esencial para comprender el funcionamiento adulto. Para Freud, padre del psicoanálisis, los primeros conflictos determinan en parte el funcionamiento adulto. El psicoanálisis supuso una ruptura con la línea dominante, al considerar que para interpretar nuestros actos hay que considerar un conjunto de mecanismos inconscientes. La teoría psicoanalítica basa su información en tres fuentes: la observación directa, los recuerdos infantiles y las interpretaciones. En resumen, incluye a un método de investigación que consiste en evidenciar el significado inconsciente de las palabras, actos, producciones imaginarias como sueños, fantasías, delirios en un individuo. B, un método psicoterapéutico basado en esta investigación y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, la transferencia y el deseo. C, un conjunto de teorías psicológicas y psicopatológicas en las que se sistematizan los datos aportados por el método psicoanalítico y la investigación de tratamiento. El psicoanálisis tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales desde el punto de vista de la infancia de la persona, la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la técnica de asociación libre, entre otros. El interés de Freud recayó en el tratamiento de individuos que manifiestan un comportamiento anormal, extrayendo sus conclusiones de la observación clínica, técnica que reivindica frente a la de la experimentación. Freud creía que poderosos impulsos biológicos, principalmente de naturaleza sexual, influían en el comportamiento humano. Opinaba que estas tendencias eran inconscientes y que creaban conflictos entre el individuo y las normas sociales. Para Freud, el psicoanálisis no constituye una búsqueda científica imparcial, sino que es un acto terapéutico cuyo objetivo es modificar el comportamiento humano. Hola a todos, mucho gusto, me llamo Tomás Méndez y yo les voy a exponer sobre el ello, yo y superyo. El ello y yo y superyo son conceptos fundamentales en la teoría del psicoanálisis porque con ellos Freud explica el funcionamiento psíquico humano, postulando la existencia de un aparato psíquico que tiene una estructura particular. Sostuvo que este aparato está dividido a grandes rasgos en tres instancias: el ello, el yo y el superyo, que sin embargo comparten funciones y no están separadas físicamente. A su vez, gran parte de los contenidos y las entidades psíquicas que operan en cada uno de estas entidades se les considera inconscientes. El ello se encarga de reunir los impulsos primarios, o sea, cuando un bebé comienza a ver, a sentir cosas, la mente del bebé se convierte en el ello. Freud adjudica varias funciones al yo. Primero, puede actuar como un guía ante la realidad. También es un inhibidor del impulso inconsciente que lo convierte en un mecanismo de autodefensa. El superyo se refiere a la mira hacia los padres por encima de nosotros mismos. Freud dijo que una cosa es la moralidad y otra cosa es la conciencia moral, demostrando que la validez del yo también se puede aplicar al inconsciente y también se puede aplicar a los comportamientos de una sociedad. Freud implicó que la moralidad también tiene algo del superyo. La conciencia moral echaba raíces
en la parte reprimida de la sociedad. Buenas tardes, mi nombre es Angiris Poveda de la carrera de Psicología, trimestre 2, sección T1. Mi punto a tratar es el origen del psicoanálisis. El psicoanálisis es una pseudociencia que fue fundada a finales del siglo XIX por el neurólogo austríaco Sigmund Freud. La finalidad de esta teoría es explicar los procesos inconscientes que motivan el comportamiento del ser humano. Es decir, son aquellos acontecimientos que aparecen en la niñez y que posteriormente traen sus secuelas en la edad adulta. Pero esto se vive por tres procesos importantes: los biológicos, los psicológicos y los socioculturales. También Freud afirmó que la base del comportamiento es la sexualidad y acabó con ese estigma de que la sexualidad aparece en la adolescencia. Él explicó de que la sexualidad está desde el nacimiento del individuo y que se divide en dos etapas: la pregenital y la genital. La pregenital está desde el nacimiento del individuo hasta la pubertad. En esta etapa, la sexualidad se vive para satisfacer necesidades, pero necesidades básicas del ser humano. Es decir, desde el tener sed, hambre, hasta las necesidades afectivas. Si este proceso, esta etapa se vive correctamente, el individuo aprenderá a satisfacer y conocer las necesidades psíquicas de su cuerpo. Y la etapa genital aparece ya en la adolescencia y es cuando el individuo empieza a formar sus genitales. Ya ahí él empieza a sentir cosas nuevas, va a tener que aprender a controlar esto, aprender a satisfacerlo y empezará a tener vínculos sexuales con otros individuos. Si estas dos etapas se viven correctamente, se tendrá una vida adulta saludable. De lo contrario, el individuo empezará a tener represiones que pueden ser perjudiciales para su correcto desenvolvimiento en la sociedad. Es decir, el psicoanálisis es una teoría psicosexual. También Freud quiso afirmar con su teoría que el comportamiento del ser humano, la mayoría, se vive de forma inconsciente, dejando una pequeña parte para el consciente. Es decir, la mayoría de las veces el comportamiento que tenemos es de forma inconsciente por acontecimientos que se han vivido anteriormente. Por otra parte, los principales personajes que estuvieron en los inicios del psicoanálisis son Sigmund Freud, que es considerado como el padre del psicoanálisis, que fue un neurólogo austríaco; Carl Gustav, que fue un psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo que fundó la psicología analítica; y Adler, que fue un colaborador con Freud, pero que en 1911 se separaron porque divergían en diferentes puntos. Muchas gracias. Buenas, soy estudiante de psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Nuestra exposición es acerca del psicoanálisis. Mi punto son las definiciones derivadas de los tres aspectos. El análisis como teoría explicativa. El psicoanálisis es una teoría sobre los procesos psíquicos inconscientes que presenta una concepción ampliada de la sexualidad y de sus relaciones con el acontecer psíquico y su reflejo. En lo sociocultural, el supuesto de que existen los procesos, fenómenos y mecanismos
psíquicos inconscientes junto al papel de la sexualidad y del llamado complejo de Edipo, que resulta en una indiferenciación entre instinto y pulsión, así como la aceptación de la teoría de la represión y el papel de la resistencia, y el análisis de la resistencia. En el análisis constituyen para Freud los pilares fundamentales de su edificio teórico, al punto que sostiene que quien puede admitirlos todos no debería contarse entre los psicoanalistas. Esta definición de Freud ha tenido amplia aceptación entre los psicoanalistas, así como también la necesidad de transmisión del saber a través del análisis didáctico y los análisis de control o supervisados. Esta aceptación o identificación con los pilares centrales con los pilares centrales de la teoría y el método se dio en medio de controversias. En efecto, los psicoanalistas de las generaciones que siguieron a Freud desarrollaron la teoría en diversas direcciones, en parte reforzando y complementando sus ideas, en parte distanciándose de ellas o criticando algunos puntos más o menos centrales. Estos movimientos de diferenciación e integración han dejado lugar a la existencia de varias escuelas con diversas concepciones u orientaciones. Por ejemplo, la psicología del yo, la teoría de las relaciones objetales de Melanie Klein, Donald Winnicott, el psicoanálisis relacional, el psicoanálisis lacaniano, asimismo escisiones tempranas y divergencias en aspectos decisivos. Dieron lugar a escuelas completamente independientes como la psicología analítica de Carl Gustav Jung. El psicoanálisis como método de investigación. El psicoanálisis incluye también una serie de métodos para la investigación de la experiencia, el pensamiento y la conducta humana, tanto de sujetos individuales como de grupos y culturas. Esta última aplicación se ha llamado también etnopsicoanálisis. La idea central de esta aplicación del psicoanálisis consiste en que tras la superficie en la que se representan y de las formas de comportamiento perceptibles en la conducta individual y en la de los grupos y culturas, así como también tras las normas sociales y valores de una comunidad cultural. Con frecuencia se esconden contenidos y motivaciones inconscientes que no son de acceso fácil al yo y que pueden develarse y hacerse comprensibles
con la ayuda de los conceptos y métodos del psicoanálisis. En las décadas siguientes a Freud, diversos psicoanalistas desarrollaron otras técnicas para la exploración e interpretación psicoanalítica de diversas manifestaciones culturales, desde los cuentos de hadas y mitos hasta el análisis de obras literarias mayores, del cine o de las artes plásticas. El psicoanálisis como terapia. En el sentido estricto, el psicoanálisis puede ser definido como un método y técnica de tratamiento psicoterapéutico basada en la exploración del inconsciente a través de la asociación libre. A diferencia de los métodos que se basan en ejercicios, entrenamientos o aprendizaje, como las técnicas conductuales o de las explicaciones en el plano cognitivo, el psicoanálisis se cuenta entre las técnicas de descubrimiento o develación que intentan que el paciente logre una comprensión profunda de las circunstancias, generalmente inconscientes, que han dado origen a sus afecciones o son la causa de sus sufrimientos o malestares psíquicos, aunque frecuentemente se asocia esto a la introspección. Constituye un malentendido esperar como objetivo esencial de la terapia psicoanalítica una comprensión racional acerca de las relaciones causales. Se trata más bien de lograr una reestructuración de más amplio alcance de la personalidad, muy especialmente de la vida afectiva y particularmente en aquellas áreas que constituyen y mantienen la formación de síntomas o de formas defensivas que causan daño o malestar. El psicoanálisis clásico se desarrolla durante algunos años con una frecuencia de 3 a 5 veces por semana. En el setting clásico, el paciente se recuesta en un diván y habla, en lo posible sin censura, sobre todo lo que siente, piensa, poniendo en palabras toda ocurrencia que le venga a la mente. Esta técnica se denomina asociación libre y constituye la regla fundamental. El analista está sentado tras él, escucha manteniendo una atención parejamente flotante y comunica al paciente sus interpretaciones, hechas según el material que va apareciendo durante el ejercicio analítico. El analista entrega estas interpretaciones a su paciente tantas veces como considere conveniente. Y en las situaciones que decida. En particular, el analista captará e interpretará los patrones emocionales y de funcionamiento psíquico. Los mecanismos típicos que el paciente repite en la relación con él
en forma de transferencia y básicamente las formaciones del inconsciente que surjan en el discurrir del analizante a lo largo de su análisis. Independientemente de las variaciones que existen en las diferentes escuelas posteriores a Freud, donde muchas de ellas modifican este setting o encuadre clásico, en el eje central del psicoanálisis como técnica terapéutica es la asociación libre. Desde la época de Freud y hasta la actualidad se le asigna a la llamada regla técnica fundamental un carácter demarcatorio entre lo que se llama psicoanálisis y lo que es una terapia diversa de este. Gracias, esta fue nuestra exposición.